gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Es, insisto, uno de los eventos más históricos. La mañana del día de hoy es extremadamente importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el campo militar número 1, anuncia que la Comisión de la Verdad comenzará estos trabajos. Y miren, le voy a poner un poco de los, le voy a poner las imágenes de este evento que ocurre en la tarde, en la mañana, ocurre a mediodía. De hecho, ahí nuestro fotógrafo Oscar Buitrón estuvo presente y tomó varias fotos que usted va a poder encontrar en el Instagram de The Mexico News, por cierto. Si usted quiere encontrar las fotos que se tomaron desde este evento, pues busque el Instagram de The Mexico News, porque ahí las va a encontrar. Ahí fue nuestro querido Oscar a tomarlas y él ya las tiene. Pero bueno, en este evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que van a iniciar los trabajos de investigaciones de los archivos de la Sedena en instalaciones militares donde se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Eso significa que el ejército, ¿no? El ejército va a tener que abrir las puertas para que la Comisión de la Verdad entre a las instalaciones militares, examine sus archivos y realice acciones de reconocimiento, búsqueda e investigación en los lugares e instalaciones militares en los que se presume que se hayan cometido violaciones graves a derechos humanos. Se trata de un hecho histórico que abarca, ¿no? Las investigaciones van a abarcar de todo aquel delito que aconteció entre 1965 y 1990, lo que es la famosa época de la Guerra Sucia. Ahí está, justo lo dice en la parte de atrás, el set o el back que traen en la pared que traen atrás en este evento. ¿Qué otra cosa se va a hacer? Bueno, se va a poder acceder y consultar repositorios, archivos y documentos de las distintas zonas militares y de distintas unidades de las Fuerzas Armadas, y esto es esto es algo que ocurre por primera vez en la historia de todo México. No ha ocurrido antes y no me hubiera imaginado que ocurriera antes en ningún escenario. Por primera vez en la historia de México, un grupo de civiles, porque es un grupo de civiles, va a acceder y va a poder consultar archivos, documentos, repositorios de todo tipo de zonas militares y distintas unidades de las Fuerzas Armadas, algo que antes era casi catalogado como un delito. Prácticamente, si un civil se acercaba a documentos militares, era cuasi delito. ¿Qué otra cosa van a poder hacer? Se van a poder realizar entrevistas, se van a recibir testimonios del personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos, objeto del esclarecimiento histórico. También van a poder consultar información sobre casos individuales de presuntas violaciones a graves derechos humanos. Van a recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente fueron detenidos o estuvieron en calidad de detenidos. Y eso es todavía más importante porque hoy al menos, la hija de Lucio Cabañas, que sus primeros años de vida los vivió ahí, en donde torturan a su mamá, porque incluso lo dijo hoy, incluso denuncia hoy que su madre fue víctima de una violación, que fue violada por un exgobernador de Guerrero, ¿no? Hoy lo denuncia, su mamá, una joven, una niña de 14 años, ya mamá, ahí adentro siendo torturada. Entonces, van a poder entrar estas víctimas, van a poder decir en dónde estaban, qué hacían, en dónde recorrían, quiénes las veían, quiénes no los veían. Van a recorrer el pasado, el doloroso pasado, para lograr acceder a la justicia. Y no solamente hablo de las que hoy estuvieron presentes, sino de muchos otros. Como parte de esta comisión, los que la integran, y hablo, por ejemplo, de Carlos Pérez Ricard, a quien, de hecho, vamos a ver si podemos, está en Europa, vamos a ver si podemos entrevistarlo, aunque sea grabada la entrevista, o si regresando de su viaje lo podremos entrevistar, ya hemos platicado con él. Ellos ofrecen certeza de que este proceso se va a hacer de una forma completamente responsable y transparente, que se les van, o sea, no solamente ellos van a ver los documentos, sino que se les va a informar a las víctimas sobre qué incluyen estos documentos, qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos encuentran. Eso es importante. Ahora,
Todo este mecanismo de esclarecimiento, todo lo que se va a lograr con este mecanismo de esclarecimiento histórico, que es de la Guerra Sucia, de verdad creo que es admirable. Pero ¿qué ocurrió en este evento? Porque dentro de lo histórico y dentro de lo admirable ocurrió algo que molestó un poco a las víctimas, y fue el discurso del general Luis Crescencio Sandoval. ¿Por qué molestó un poco el discurso del general Luis Crescencio Sandoval durante su discurso? Bueno, ahorita se los voy a poner, pero el tono de Luis Crescencio Sandoval y lo que dijo Luis Crescencio Sandoval frente a víctimas que habrían sido víctimas de militares lastimó algunas víctimas. De hecho, muchos empezaron a gritar en el momento en el que el general Luis Crescencio Sandoval empezó con este discurso o dijo algo en particular. En particular fue cuando el general Luis Crescencio Sandoval dijo que con orgullo le expresó que, vaya, con orgullo expresa, ahorita os voy a poner, que el presidente López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas. Eso molestó a los presentes, se tomó como un insulto, algunas personas lo tomaron como un insulto, porque dijeron, a ver, espérate, nosotros somos civiles y militares del pasado nos torturaron a nosotros, y tú me estás diciendo, general Luis Crescencio Sandoval, que quieres inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento. Pareciera que se malentendió quizás un poco si se referían a los mismos militares o si simplemente se referían a militares en el pasado, pero el hecho de que el general Luis Crescencio Sandoval dijera que se iban a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, sí generó una molestia dentro de los civiles que estaban presentes. Así que este hecho histórico también se vuelve histórico porque justamente está este discurso de Luis Crescencio Sandoval que se da en el marco de la apertura, la primera apertura que existe, porque es la primera apertura que se da de las Fuerzas Armadas hacia la apertura de la entrada de unos civiles, de vengan, entren y revisen los expedientes. Vamos a entrar por partes. El discurso de la hija de Lucio Cabañas creo que fue el discurso más emotivo, porque ella, como les decía hace unos minutos, Micaela Cabañas, ella estuvo en este campo militar, número 1. Desde la tribuna, Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero asesinado Lucio Cabañas, dijo que literalmente, vaya, ella vivió ahí, que su madre estuvo ahí detenida, ella y su madre fueron ahí detenidas, que violaron y torturaron a su madre, todo para que les dijeran dónde estaba su papá, en dónde estaba Lucio. Micaela, entonces tenía 2 meses y su madre 14 años. 14 años. Este es el discurso más emotivo de lo que ocurrió dentro de el campo militar número 1 en un hecho que para muchos y para México esto es histórico. El cariño que le tenía lo protegió y así murieron las 11 personas en el Zócalo de Atoyac el 18 de mayo de 1967. He ahí pues el inicio de la guerrilla del maestro Lucio, que fue obligado por el gobierno de entonces a hacerse pueblo, a ir a las montañas y a pedir justicia y a organizar al pueblo para pedir justicia. A partir de esa fecha y durante los siguientes 7 años, Lucio se mantiene en rebelión y lucha por la transformación de las condiciones de vida, la opresión y la miseria de los campesinos mediante la organización de los pueblos de la Sierra de Guerrero. Funda pues el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento, núcleo base para la formación de ese grupo. Ellos hicieron campamento muy cerca de Atoyac, muy cerca, en un cerro, la Patachúa. Transcurrieron 7 años de esa lucha, donde muchos de ustedes estuvieron y participaron, y con sus ideales iban haciendo pueblo, como él decía.
iban despertando las conciencias, iban recorriendo poblados para así volverse fuertes en contra de esos gobiernos opresores. Fue así como un 2 de diciembre de 1974, en un comunicado, el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, informó que en el Otatal Guerrero grupos militares se enfrentaban con rebeldes, donde resultara muerto el maestro Lucio, Roberto, Arturo y René. Eso fue lo que se dijo. Ese 2 de diciembre, en el último enfrentamiento con tropas militares, iniciando un tiroteo en esa selva cafetalera y en ese cerro llamado el Otatal, Lucio Cabañas, al percatarse que ya no había salida, gritó fuertemente hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes. Se colocó su arma en el cuello y se disparó. Cayó herido mortalmente y un capitán corrió, el capitán Bravo Torres del Ejército, y le dio el tiro de gracia y lo asesinó. Él fue sepultado clandestinamente en Atoyac, en el Panteón Municipal. Ahora, después de tantas luchas de la familia Cabañas y de muchas organizaciones sociales, se logró recuperar el cuerpo y hoy está sepultado donde debe de estar, en el Zócalo, en la plazuela de Atoyac de Álvarez, donde permanece un obelisco. El Partido de los Pobres, organismo que nació desde las entrañas más profundas del pueblo mexicano, y la guerrilla del maestro Lucio, que nace también como una forma de autodefensa, pareciera que fue acabada. Esa pues fue la historia, nuestro comienzo para llegar hasta el día de hoy. Tengo que decirles que soy orgullosamente la única hija del maestro Lucio Cabañas Barrientos y la señora María Isabel Ayala Nava. Tras el cerco que perseguía a mi padre, un noviembre de 1974 en alguna casa del poblado de Tixla Guerrero, fuimos aprehendidos, mi abuela, mis tíos, mis primos, todos éramos niños. Fuimos aprehendidos y fuimos llevados a este recinto, donde en este momento se hace vergonzoso decirlo, pero en aquel tiempo era algo muy normal. Apenas cumplía 2 meses de edad. El campo militar en ese entonces era considerado el centro clandestino de reclusión más grande de esa época. Y quiero decirles que ahí empezó nuestro calvario cuando llegamos aquí. Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía, porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de un pie y me ponían una pistola en la cabeza y decían: dinos dónde está Lucio. Pero ¿a dónde estaba si ellos ya los habían matado? ¿A dónde estaba Lucio? Ella no podía decir nada. Debo decir también que mi madre era una adolescente que tenía 14 años. Quiero decirles también que yo llegué aquí de 2 meses
Y en algún lugar de este edificio yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras. Imagínense lo que es vivir en el campo militar número 1 o haber estado ahí en el campo militar número 1 cuando era una de las prisiones clandestinas más famosas, porque aparte lo de clandestino no le queda, pero era un centro de reclusión, era un penal de máxima seguridad en donde llevaban civiles a torturarlos. Eso es lo que pasaba en el campo militar. Entonces, este es el testimonio de Micaela Cabañas, la única hija de Lucio Cabañas. Y después de lo que usted acaba de escuchar, que es solamente una pequeñita muestra de lo que dijo, viene el discurso del general Luis Crescencio Sandoval. Le digo que este fue un discurso polémico porque ya conforme a la terminación del discurso del general, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le da como esta autorización o reconoce más bien que se va a poder instalar en justamente un memorial a militares del pasado, algo que generó mucha polémica, le repito, fue bastante polémico el que esto lo haya mencionado, se malentendió por parte de las víctimas, muchos empezaron a gritar durante su discurso, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este era un evento que se había tomado mucho más para los civiles, que se había tomado para las víctimas. Y quiero que usted escuche, usted escuche justamente lo que está pasando, lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval. Y duele, miren, si duele escuchar la historia de la hija de Lucio Cabañas, si duele escuchar a las víctimas de lo que vivieron durante la Guerra Sucia, en tiempos muy oscuros en donde el que mandaba era un priismo muy oscuro. Yo creo que lo más oscuro del priismo fue eso. Después llegó la corrupción que ya había, pero era una corrupción que ya era mucho más moderna, la corrupción, mucho más plagada de ambición. No sé cómo lograr no sé cómo hacer una diferencia en el PRI post Guerra Sucia al PRI Guerra Sucia, porque ese era el PRI, el que controlaba todo esto era el PRI. Era un priismo muy sucio, muy sucio, que se ha querido reivindicar con la sociedad, pero que está muy lejos de eso. Así que escuchamos un fragmento del discurso del general Luis Crescencio Sandoval, que le digo, generó un poco de polémica entre quienes asistieron y sobre todo entre las víctimas. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 1, establece las misiones generales siguientes. 2 primigenias de orden constitucional: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y garantizar la seguridad interior. 3, de orden eminentemente social: auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. En caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Para realizar estas tareas fundamentales en beneficio de la seguridad y desarrollo nacionales, las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil, tal como lo establece nuestra ley orgánica en su artículo 11, que señala que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República y se le denominará comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Desde su creación, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han puesto de manifiesto su lealtad institucional y su compromiso inquebrantables en el desarrollo de todas sus tareas. Por ello, y sin descuidar las funciones primigenias de defensa nacional y seguridad interior, en la actualidad
las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire participan activamente en asuntos de carácter social y de impulso al desarrollo nacional que son esenciales y prioritarios para la vida y progreso del país. Con el cumplimiento de estas tareas, refrendamos nuestro deber permanente de lealtad, honor y vocación de servicio a México. Los que portamos el uniforme de la República tenemos la firme convicción de que todo lo que hacemos cotidianamente debe ser con estricto apego al marco jurídico vigente, con profunda observancia y respeto a los derechos humanos, privilegiando el diálogo, la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas en cada una de las actividades que realizamos. A través de este simbólico evento, las Fuerzas Armadas reafirmamos el compromiso que tenemos con el pueblo de México de contribuir a la búsqueda de la verdad sobre los hechos que marcaron un hito en un sector de la sociedad de nuestro país, destacando los siguientes: el asalto al cuartel general de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Y los movimientos sociales ocurridos en el estado de Guerrero. Para atender las diversas situaciones que se generaron con estos movimientos sociales, el Estado mexicano, en su momento, adoptó políticas y medidas en algunas regiones del país que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país. La historia es uno de los activos más preciados que puede tener una nación. De ella debemos aprender y comprender nuestros orígenes, entender a partir de ella nuestro presente, y sin ella se hace imposible concebir y proyectar nuestro futuro. Las mujeres y hombres que integramos el Ejército y Fuerza Aérea nos sumamos decididamente al esfuerzo del Estado mexicano encabezado por el presidente de la República para generar mecanismos que cumplan con el esclarecimiento de los hechos pasados, la dignificación de las víctimas y el acceso al derecho a la memoria histórica. Me es importante destacar que desde la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, esta Secretaría de Estado ha participado activamente en reuniones de coordinación para establecer el programa de visitas a las instalaciones militares y archivos documentales, integrando un equipo de trabajo con la instrucción de acompañar en todas las actividades que realice la Comisión Especial y a fin de facilitar y agilizar las labores de búsqueda en los fondos documentales y el acceso a los campos militares. De igual manera, y como parte de esta vocación y evolución permanente del compromiso institucional de transparencia y acceso a la información pública con el pueblo de México, esta institución ha entregado con anterioridad al Archivo General de la Nación 1,653 legajos relacionados con los movimientos sociales y políticos del pasado. Y respecto a los requerimientos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, esta Secretaría de Estado hizo entrega a los organismos responsables de su atención de 18,845 fojas de evidencia documental. Se ha participado en 17 reuniones de coordinación con los padres de los normalistas
Hasta ahí el discurso, ahorita se lo seguiré poniendo, hasta ahí el discurso del general Luis Crescencio Sandoval, incluso al de un inicio, si ustedes escucharon, se escuchaba en el fondo que alguien gritaba, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese es el discurso de protesta que siempre ha estado desde las izquierdas y no tendría por qué no haber estado presente el día de hoy, cuando realmente se está buscando lo mismo. Pareciera para algunos que este es un discurso para ensalzar al ejército. Otros dicen que este fue un discurso para excusarlo y otros dicen que este fue un discurso muy congruente con el general Luis Crescencio Sandoval, que estuvo muy en su postura de defender a los militares y de reafirmar su compromiso con los civiles. Vamos a analizar eso con alguien que si le sabe, y yo le agradezco infinitamente a mi querido César Gutiérrez Priego, abogado, experto en seguridad nacional y experto en asuntos militares, que nos acompañe para explicarnos sobre todo el discurso del general Luis Crescencio Sandoval, que ha generado tanta polémica, pero partamos con la importancia de este evento. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Meme, agradecido aquí de estar contigo media hora después de lo de que tu producción me dijo, vamos a regañar a la producción por traernos a las 9:30 y entrar a las 10. Cuéntame, vamos a empezar con eso, para darle rapidito. ¿Qué Mira, tan fíjate, importante es este evento? lo que pasa es que es de una trascendencia muy grande. Recordemos incluso cuál fue la problemática que hubo con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y por qué se terminó creando todas estas historias paralelas de que el ejército tuvo participación en la desaparición, que supuestamente había crematorios adentro del batallón, etcétera, etcétera, etcétera. El gremio militar es un gremio muy cerrado. A mí lo importante que yo escucho en este discurso es, en un momento, el general secretario se disculpa públicamente. Y creo que eso es de suma trascendencia. Nunca habíamos escuchado a un secretario de la Defensa hablar de esos temas en específico. Y recordemos lo criticado que fue el general Salvador Cienfuegos cuando en el sexenio anterior ofrece una disculpa por el video en donde se ve a un elemento de la Policía Federal y a un elemento del ejército cuando están torturando a una mujer con una bolsa. Y fue sumamente criticado en su momento. Y hay que entender que el discurso que él da fue para el gremio civil y para el gremio militar. Y por eso tuvo que cuidar mucho las palabras de cómo manifestarlo, cómo manejarlo, qué decir. Es inevitable, y es una historia que todos sabemos, la famosa Guerra Sucia, la lucha que tuvo Lucio Cabañas, maestro que se termina convirtiendo en guerrillero, que crea al Partido de los Pobres, y todo lo que sucedió con los años. Yo les he comentado, porque recordemos que no es la primera vez que se intenta el poder llegar a la verdad en cuanto a todo lo que sucedió en los años 70, y que desafortunadamente pues hay muy pocas personas que participaron en esos eventos que se encuentren vivos, ¿no? Las personas que sé que se encuentran vivos, que son dos en específico, es el general Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional y que en aquel entonces era capitán, y que incluso sale en estas fotografías que ya cuando desafortunadamente el maestro Lucio Cabañas fallece, que se encuentra muerto, pues se toman fotografías así estilo trofeo, ¿no? Y en la segunda persona que se encuentra viva es el general Fromo, que en aquel entonces era el mayor de justicia militar, que era el Ministerio Público adscrito a la zona militar, ¿no? Que no tuvo que ver directamente con los hechos. Y desde ahorita te digo que no le van a hacer nada a Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional y que quedará impune el delito que le haya cometido. Pero retomando la parte del discurso, es un discurso lleno de mensajes al interior del gremio militar y que creo que las personas que no conocen cómo se manejan las cosas al interior del gremio no entienden la importancia. En un momento del discurso, el secretario de la Defensa ofrece disculpas porque dice que si bien se tenía que cuidar el orden constitucional en aquellos tiempos, también es que hubo excesos y recalca que el ejército mexicano actual trabaja acorde a las leyes y reglamentos y en restricto respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo importante? Que de forma abierta reconoció que hubo excesos por parte del ejército mexicano en varios de los hechos y lo señala muy claros, ¿no? Lo que pasó en Chihuahua,
los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, y habla también de lo que sucede en esta famosa guerra sucia de los años 70, en específico en el estado de Guerrero. Y el que se abran los cuarteles militares, las instituciones militares y los archivos militares para que se puedan hacer la investigación es algo que yo creo que nunca hubiéramos imaginado ver de transparencia dentro del ejército mexicano. Recordemos que no se permitió cuando la desaparición de los 43 y que por eso hubo todas estas historias alternas de lo que había sucedido. Creo que eso es lo más importante del discurso, mi querida Meme. Ahora, otra cosa que bien rescatas, y sí es cierto, en algún punto del discurso, el general Luis Crescencio Sandoval se disculpa, pero hubo otra parte en donde hizo énfasis muy claro en que están, bajo las órdenes civiles, en un tiempo en donde se está discutiendo o se va a poner sobre la mesa una reforma a la Guardia Nacional que lo que pretende es que su mando sea militar, donde la discusión, recordarás muy bien un pasado discurso del general Luis Crescencio Sandoval, en donde sale lo de están militarizando las Fuerzas Armadas, ¿no? Como reafirmando, quizás muchos lo interpretaron, de reafirmando la militarización, y lo dejo entre comillas, pero en algún momento se malinterpreta un discurso del general, y hoy estamos viendo un general que hace énfasis varias veces en decir mando civil, siempre hemos estado bajo las órdenes de un civil, como reafirmando este compromiso con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero sobre esto, con la sociedad mexicana. ¿Cómo lo entiendes tú y en la importancia, el contexto en el que está en este momento? ¿Qué significa particularmente eso que dice el general Luis Crescencio Sandoval? Mira, lo que pasa es que yo analizo que en lugar de estar hablando de una militarización del país, estamos viendo la policiación del ejército mexicano. ¿Por qué? Es muy claro, las funciones que ya se encuentran, nosotros no tenemos un ejército que se encargue de la seguridad nacional por amenazas del exterior, sino que más bien esté enfocado a la seguridad interior y que ahora coadyuva en la seguridad pública. Fue importante en esa parte del discurso aclarar nuevamente que el poder militar está restringido a el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y como bien lo dices tú, lo menciona cerca de 4 veces en el discurso. ¿Por qué? Porque es mandar un mensaje, pero es mandar un mensaje no solo a la población civil, sino al gremio militar, en donde el comandante supremo es el que manda, señores, y nosotros obedecemos de acuerdo a las órdenes del comandante en jefe del ejército mexicano, ¿no? En este caso, pues al presidente de la República. Y creo que eso es lo más importante, junto con las disculpas que él ofrece, porque tienes que entender que en el gremio militar siempre se cuidan las formas hacia el interior también, porque hay que entender que todavía tenemos generales de la vieja escuela que ellos siguen pensando que los derechos humanos son un pretexto para apoyar a los delincuentes. Y como se le ha explicado a la gente, los derechos humanos se dieron en el reconocimiento universal hace más de 60 años y desafortunadamente a México pues, nos llegó muy tarde, entonces todavía no entendemos cuál es la restricción que puede existir a los derechos humanos. Y incluso hay muchísimos militares que llegaron a generales que cuando ellos eran oficiales o jefes, pues no existía el reconocimiento a los derechos humanos porque recordemos que teníamos garantías individuales. Todo esto tiene que ver con el contexto de lo que se votará en las próximas semanas, que es la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entendiendo que no se busca que la Guardia Nacional sea militar, lo que se busca es que esté dentro de una estructura que como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional, y que los miembros de la Guardia Nacional sean militares o marinos retirados y a su vez las nuevas generaciones de oficiales de la Guardia Nacional puedan algún día incluso aspirar también a estar dentro de esa estructura de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante y que la gente tiene que analizar que fue nuevamente un discurso en donde el presidente de la República refrenda la lealtad de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional en su conjunto al presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. César, por último, porque sé que andas con una agenda ocupada y entramos tarde. Este discurso, decías hace un momento que vaya, no le van a hacer nada a muchos de los implicados dentro de esta guerra social, si es que todavía están algunos vivos.
¿Qué es lo que va a pasar? O sea, entra esta comisión a buscar, a acceder a los archivos, a leerlos, a informarse, a buscar justicia. La consigna más fuerte de las víctimas ahí presentes es: vivos se los llevaron, vivos los queremos, aunque ya sabemos que muchos probablemente están muertos, como el propio caso de Lucio Cabañas, que sabemos que está muerto. Hay personas que hasta lo creían un mito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos podríamos esperar de los resultados de esta comisión? ¿Va a haber justicia? ¿En qué sentido habría justicia? ¿O solamente sería esa justicia de tengan la tranquilidad, bueno, de saber qué es lo que ya pasó, pero de ahí no va a pasar, siendo completamente realistas? Mira, siendo realistas, meme justicia que es tardía no es justicia, es así de fácil. Entiendo lo que está viviendo la hija de Lucio Cabañas, porque a mí me tocó que me secuestraran y que me torturaran en las instalaciones del campo militar número 1, que por supuesto, como tú lo decías al entrar a la entrevista, en algún momento fue una prisión que se utilizaba para llevar a civiles que eran molestos para el régimen de aquel entonces, que era el PRI, ¿no? Por eso cuando la gente dice es que el nuevo PRI, pues el nuevo PRI ya vimos lo que terminó siendo, ¿no? Con Enrique Peña Nieto y toda la bola de gobernadores ladrones que había. No van a cambiar, dicen que el perro que es huevero va a seguir siendo huevero. Pero sí te puedo decir que el darle certeza a la gente de cómo se va a reescribir la historia, creo que sí es muy importante, ¿no? Y creo que sí es muy importante porque, mira, las únicas dos personas que están relacionadas directamente y que han estado en fotografías y documentos son Enrique Cervantes Aguirre cuando era capitán de infantería y el general Fromow cuando era mayor de justicia militar. Los dos, nada más por la edad que tienen, serían ya inimputables y no estarían sujetos a proceso. Pasaría lo que pasó como con Luis Echeverría, que aunque se les encontrara culpable, las personas no terminarían en la cárcel. Pero creo que sería muy importante, yo te lo digo como familiar de una persona que tuvo que pasar por una situación tan complicada como la que pasó mi señor padre, que por supuesto que sí sientes que cuando se hace el reconocimiento público de lo que realmente sucedió, creo que es una victoria, porque no importa, por lo menos lo que es la dignidad de un ser humano y la memoria de una persona, creo que quedaría muy claro que sí hubo excesos en los gobiernos que hubo en aquel entonces y que hubo represión por parte de quienes en teoría tendrían que haber cuidado y protegido a la gente. Y creo que es lo más importante. Y mira qué fuerte lo que dices, porque justamente tú lo has contado varias veces que a ti te secuestraron también, te tocó estar en este mismo campo que hoy abre las puertas para regresar tiempos dolorosos para algunas de las víctimas que van a tener que ir a retratar, a recordar lo que vivieron ahí para acceder a la justicia que yo llamaría, bueno, al menos es la certeza de saber qué es lo que pasó, porque muchas de las personas ya no están vivas. Estamos hablando de la Guerra Sucia, que ocurre entre 1965 y 1990. Ya hay muchos que tomaron decisiones que simplemente ya no están, y ya los que están bastante grandes, que ya les aplican hasta vaya, lo de Luis Echeverría, lo mencionas que sí lo enjuiciaron y pero como estaba muy grande fue a su casita y todos felices y contentos y de ahí no pasó. Mi querido César, ¿con qué cerrarías para la gente que no ha terminado de cuajar y vaya, que sigue diciendo es que el general Luis Crescencio Sandoval no tuvo que haber dicho eso, no fue un discurso, este era un evento para las víctimas, no un evento para el ejército? Lo que pasa es que de alguna forma creo que la gente tiene que entender. Al interior del gremio militar las críticas iban a ser fuertes para el secretario de la Defensa Nacional al abrir los cuarteles, al abrir los expedientes, porque estás abriendo la historia de cuántos militares, ¿no? Que pues incluso tienen hijos, tienen familiares, o que incluso es la historia de lo que se escribió en el ejército mexicano. Y aquellos que en su momento fueron héroes pueden terminar siendo villanos, ¿no? Y pueden ser reconocidos por el mismo Estado. Lo que queda claro es que a mí lo que me asombró fue la disculpa que da. Creo que nunca había escuchado yo a un secretario de la Defensa hablar sobre esos temas en específico que siempre han sido muy polémicos, ¿no? Esa es la parte que creo que valió la pena, y creo que habló también para el interior del gremio, explicando y diciendo, señores, nosotros estamos forjados bajo una línea de obediencia jerárquica. Y aquí quien manda es el presidente de la República, y la línea de mando del presidente de la República es el respeto a las leyes y a los derechos humanos. Y si nosotros en ese nivel de transparencia y de respeto a las leyes tenemos que abrir los cuarteles militares y tenemos que abrir nuestros expedientes, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque así nos lo pide el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y creo que por eso fue la importancia. A mí estos de esos hechos históricos
que creo que tienen muchísima trascendencia porque se escribe una nueva historia del ejército mexicano en este país, el poderoso ejército mexicano, que incluso yo como hijo de mi padre no puedo tener acceso al expediente de mi padre y tuve que ir al IFAI para ganárselos por medio de un amparo para que me lo concedieran, porque todo se maneja como si fueran cuestiones de seguridad nacional. Creo que eso es lo importante, es lo trascendente, y creo que se tiene que agradecer el hecho de que tenemos un secretario de la Defensa que puede estar de acuerdo o no, y a lo mejor de forma muy gustosa no lo hace, pero sí es respetuoso de las jerarquías que existen en cuanto a la orden del comandante supremo. Y eso es lo que yo reconozco en el carácter del mismo secretario de la Defensa, que siempre es correcto. Si bien es cierto, algunas personas lo pudieron haber malinterpretado, el hecho de que era un evento para los civiles, tenemos que entender que fue un evento para los civiles en donde se abren instalaciones militares. Y el mensaje más claro de apertura es que el secretario de la Defensa haya estado ahí, haya dado unas palabras, haya dado una disculpa pública y haya reconocido que en su momento hubo excesos. Creo que eso es lo más importante, mi querida Memo. Pues yo te agradezco mucho, mi querido César, para que nos pudieras dar este contexto y que la gente lo sepa. No es fácil entender los asuntos militares y quién mejor que tú que nos pueda explicar para dar una visión antes de generar como este juicio. ¿En dónde pueden seguirte en tus redes sociales, mi querido César? Meme, mi Twitter es @CésarGutiPrim, pero fíjate, me gustaría terminar. El reclamo no fue para ti, fue una broma para el productor. Ya sabes que me gusta llevarme pesado con él. Primera y segunda, hay que agradecer que tenemos un presidente de la República como el que tenemos, y hay que agradecer que supo escoger un secretario de la Defensa como el que tenemos. No cualquier general de división y un secretario de la Defensa Nacional acepta públicamente que hubo errores en el pasado. ¿Por qué? Porque adentro del gremio, las personas que conocen cómo es el gremio es muy cerrado. Y al gremio no le gusta, hay un dicho que dice, que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Y el tener esa apertura creo que es muy importante y tenemos que agradecer que estamos viviendo tiempos históricos. Y esos tiempos históricos esperemos que duren por muchos años, mi querida Memo. Esperemos que sí, y ya tendremos que regresar contigo en otra ocasión para hablar sobre esta reforma a la Guardia Nacional, que va a ser bastante polémica y que yo sé que ahí nos vas a ayudar mucho también, mi querido César. Así es, y que la canté desde hace como 8 meses, ahí te voy a pasar las columnas en donde lo decía y me decían que yo estaba loco, les dije, bueno, pues es que la estructura está abierta para que sea así, para que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, Meme. Te mando un abrazo, saludos al productor, que se ponga a chambear, y saludos a toda mi tropa y a toda la gente que te sigue, Meme. Que pasen buenas noches. Un beso, mi querido César, estamos en contacto. Pues ahí lo tiene, es la visión de una persona que, a ver, uno, fue secuestrado y torturado en el campo militar número 1, o sea, también es víctima, para que me entienda, víctima. Además, tiene formación militar, su papá era militar. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando tanto como víctima, como abogado, como una persona con formación militar. Yo me imaginé justo que el discurso del general estaba como enfocado a esto no va a ser fácil, porque además se tardaron mucho, ¿eh? Esto no ocurrió de la noche a la mañana, fueron muchos meses, muchos meses, de verdad, muchos meses, de insistirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en estas mesas de justicia, que la Sedena no estaba ayudando, ¿no? Eso es lo que, vaya, usted se acordará del caso Ayotzinapa, ¿no? En las mesas de justicia del caso Ayotzinapa, que el reclamo de los padres va hacia dos entidades en particular, hacia la Fiscalía General de la República, que también fue mencionada el día de hoy, como a la Sedena. A ambas estaba el reclamo de decirles, hey, no están cooperando, y no están cooperando, y no están cooperando, y no están cooperando. Y así fue un reclamo constante durante mucho tiempo se dio ese reclamo. Y en un segundo punto, entró ya una negociación, fue complicado que las Fuerzas Armadas aceptaran entrar, pero vaya, algo tuvieron que ceder. Y eso que se cedió fue esta inscripción que se da en un memorial hacia los militares en el pasado. Es como, vaya, lo siento así, como que los militares fueron de, a ver, aquí está, aquí van a entrar, van a acceder a los archivos, pues sí, ni modo, pero le dijeron, bueno, si van a acceder a los archivos, van a entrar y van a conocer la verdad, entonces también hay que honrarlos. El tema del honor es importante en las Fuerzas Armadas, es un tema complicado, entonces digamos que unas por otras. Efectivamente,
esto no es sencillo para las víctimas, no es sencillo, porque imagínate ver el nombre del militar que te torturó a un familiar en un memorial. Imagínate ver esos, que le rindan honores. Ahora, tampoco sabemos si van a ser a ellos. Todavía falta ver quiénes son, porque el general Luis Crescencio Sandoval habló en general, ¿no? Él habló en general diciendo que pues se iban a inscribir a los militares del pasado en este memorial, y lo dice justo después de calcar que la labor militar no es sencilla, que la labor militar pues requiere de muchos sacrificios. Es más, escuche usted cuando dice el general Luis Crescencio Sandoval esto en particular, que creo que sí es importante para que tenga usted el contexto completo. También se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes por instrucciones del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida. Muchas gracias. Escuchen. Ahí es donde están gritando. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la hija de Lucio Cabañas con el puño arriba, ¿no? Es un modo de protesta, ¿no? A modo de una cierta protesta, de decir, era un evento para las víctimas, no se nos olvida. Por supuesto que se da este reclamo. Por supuesto que se da este reclamo por parte de las víctimas ahí presentes. Pues vaya, ellos son quienes lo vivieron, ¿no? Ellos son quienes lo vivieron, quienes estuvieron ahí, quienes estuvieron presentes. Por supuesto que no es sencillo. Ahora, después, bueno, bien, antes, Elisa de los Ríos Merino, que es víctima, es hija de una víctima, también da un discurso antes del general Luis Crescencio Sandoval, y en su discurso, ella le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador que hay alguien que faltaba ahí sentado. Alguien muy importante para lograr acceder a la justicia faltaba sentado en este evento. ¿Quién es el que faltaba en este evento? El fiscal general de la República. Le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que interceda, que haga énfasis en el fiscal, que sí le recuerde al fiscal que tiene una labor histórica que hacer, que es acceder a la justicia, que es integrar las carpetas de investigación, que es de verdad lograr un acceso a la justicia real. Eso dependerá literalmente del fiscal general de la República, de saber hasta dónde, porque recordemos que aunque ocurrieron dentro de un campo militar, son delitos civiles. ¿Cómo es posible que un militar vaya, agarre a un civil y lo vaya y lo torture dentro de un campo militar? Que, vaya, le digo, en algún momento, esta fue una prisión clandestina, muy famosa. Así que eso de clandestina ya no le quedaba. Pero era una prisión clandestina de máxima seguridad, temidísima, a la que la gente le tenía pavor. Un mito urbano casi. Más bien un secreto a voces, ¿no? Entre secreto a voces, mito urbano, que durante años se hizo grande. Aquí incluso me decía una persona, Meme, yo pensé que Lucio Cabañas era un mito. Yo pensé que muchas personas piensan que Lucio Cabañas fue un mito, porque evidentemente su historia, claro que fue importante. Hoy ya, en estos tiempos, causa cuestionamientos,
¿no? Porque su hija dice que su madre tenía 14 años, entonces, bueno, pues el señor embarazó a una menor de edad. Embarazó a una menor de edad, algo que en la época se daba mucho y que bajo las leyes actuales se considera un delito, ¿no? Piensa que vienen de la montaña. Exacto, por eso le digo, esto es, Si las ven. vaya, imagínense, en la montaña de Guerrero, ¿no? En la montaña de Guerrero, justo de donde son muchos de ellos, donde ellas eran originarios, actualmente todavía se da por usos y costumbres. Imagínese usted qué estupidez el tema de usos y costumbres, vender a las niñas, que es algo, se acordará, que se le cuestionó mucho a Evelyn Salgado cuando entró a gobierno, cuando entró a ser gobernadora, porque las personas seguían vendiendo a las niñas para que se casaran. Las seguían vendiendo. Esto, por supuesto que causó en reclamo, por supuesto que ya, o sea, que nunca se debió de haber dado, pero por supuesto que hoy eso es cuestionable. Claro que es cuestionable. Ahora, Lucio Cabañas no está para defenderse. No está para defenderse y por supuesto que eso se le cuestiona. Es algo muy fuerte porque es una serie de sentimientos encontrados, es una serie de acontecimientos que ocurrieron bajo un momento singular de la época política mexicana, crucial. Hablamos de la época quizás más oscura de nuestro país, quizás la política más oscura de nuestro país. Y aunque Gargom dice, ese no es el punto, meme, ya bájale, quizás no es el punto en este momento. Le dije, Lucio Cabañas no está presente, pero no le voy a bajar, Lucio, porque claro que es un delito, por si aquí hay alguien que lo quiera intentar. Por supuesto que es un delito, tener relaciones con una menor de edad y dejarla embarazada, claro que es un delito, ¿no? Por si hay alguien que eso se le olvidaba, claro que es un delito. Así que solamente es como para dejarlo claro, ahí nomás, se lo pongo como énfasis, y es algo que todavía ha ocurrido en la sierra de Guerrero, en algunas otras comunidades, no exclusivamente en la sierra de Guerrero, ha ocurrido realmente en muchas comunidades indígenas. Algunos le llaman de usos y costumbres, que por supuesto no lo es, pero vaya, no voy a negar un hecho, que aquí incluso una persona me lo mencionó. Miren, le quiero rescatar este mensaje, porque justo me lo pone Tony 3. ¿Me podrías explicar si el maestro Lucio lo mataron o se suicidó? Si la esposa o concubina tenía 14 años, Lucio cometió el delito al embarazarla. Me llamó la atención estos puntos. Para que no digan que le baje, porque ese no es el punto. Claro que es el punto. Hoy todo es el punto. Todo es el punto, no hay absolutos, todo es el punto. Y hay gente que por supuesto también lo nota. Si bien Lucio Cabañas no está para defenderse y era algo que en la época se daba mucho, no es para que hoy hagamos y voltemos la cara y digamos, bueno, es que así pasaba en el pasado. Solamente hay que reafirmar ciertas cositas. Y miren, lo que le decía del mito es que también me comentaban, también me salió en los comentarios de una persona que me decía, yo me imaginé que lo de Lucio Cabañas era un mito. O sea, sí, vaya, sí por ahí salía este comentario, así que también por eso lo retomé, porque había gente que aquí decía, bueno, es que lo de Lucio Cabañas pensé que también era un mito. Miren, aquí dice Pushkin, muy cierto, tan es así que las mujeres estaban de acuerdo, por supuesto que estaba de acuerdo. Y dice, demeritas el evento con esos comentarios. Yo no soy quien para demeritar el evento, Gargom, sea Gabriela, no soy quien para demeritar el evento, pero tampoco voy a voltear la cara y decir, bueno, porque es un evento. Miren, a veces pensamos, y eso lo voy a decir en general porque también aplica para los militares, que todo es blanco y negro. O sea, que quien es un héroe por completo, y que quien es malo por completo. Somos personas con claros oscuros. Tenemos un lado oscuro, tenemos un lado bueno. La lucha de Lucio Cabañas no está demeritada porque es su lucha. Fue una lucha necesaria para los pobres, para las izquierdas, para las... Vaya, claro que fue una lucha. Fue tan lucha que por eso fue tan incómodo para el poder que en vez de que les diera el gusto de que lo asesinaran, él se suicida. Lo único que pasa es que los militares llegaron a darle otro tiro. El tiro de gracia, el famoso tiro de gracia, Lucio Cabañas. Eso es lo que pasa. Por supuesto que la lucha de Lucio Cabañas fue histórica. Claro que lo fue, sobre todo para aquellos que están militando y que militan en las izquierdas. Por supuesto que lo fue. Pero no por eso es una persona, o fue una persona que toda su vida haya sido buena. Vaya, en ese momento, en esa época, las relaciones se daban entre personas con una diferencia de edad muy grande. Claro que se daban, por supuesto, y por eso justo dije, algo que en este momento ya sería considerado un delito. En ese momento no, en ese momento era algo muy normal, muy normal. ¿Dónde está el corrido de Martín? Muy normal se daba en ese momento, por eso lo pongo en contexto. Hoy, por supuesto que sería algo cuestionable. Ahora,
Tampoco podemos pensar que los militares, todos los militares son malos, claro que no. También pudo haber militares buenos, pero recordemos la formación militar. La formación militar es de obediencia y honor. Entonces, si el de arriba le ordena al de abajo que haga algo, y si éste se rebela, entonces se convierte también en blanco y también lo asesinan. ¿Y qué va a pasar con la familia de este? Son muchas, es una cadena de distintas situaciones que ocurren. No podemos pensar que todos son buenos o malos. Y creo que eso es creo que ese es el ejemplo a seguir, que entendamos que no solamente estamos hablando de personas buenas o personas malas. Nada de esto es absoluto. Somos personas con claros oscuros. Y le digo, la lucha de Lucio Cabañas no va a cesar. O sea, es una lucha histórica contra un gobierno represor, encabezado en ese momento por el PRI, por el priismo. Ese nuevo PRI que hoy quiere pintarse el rostro de un color distinto. Y le voy a decir justo cómo. Hoy justo estamos hablando mucho, y digo, son muchos los que lucharon esa época. Bien, fue la época del 68. ¿Cuántos no estuvieron dentro de esa lucha? Y muchos pueden ser personas cuestionables, claro que sí, claro que sí. Entonces, miren, acá, por ejemplo, dice Rebeca Reyes, no es el punto, meme, son costumbres en esos pueblos. Mi madre tuvo su primer hijo a los 14 años también y su unión con mi padre fue una gran familia. Le digo que es algo que ocurría mucho en esa época y que en algunos pueblos es tomado como usos y costumbres. Justo eso decía, ¿no? Justo eso dije, Sí, además, a tal grado historia... que hoy, la justificación para seguirlo haciendo es que es por usos y costumbres, cosa que no es así, ya incluso la gobernadora de Guerrero se tuvo que meter. Efectivamente, el punto no es ese, o sea, aquí yo ya lo separé por completo, el tema del evento ya lo analizamos al 100% y solamente era para responder algunas preguntas que estaba haciendo la audiencia, que por supuesto son preguntas que hoy se hacen en un contexto en donde tenemos nuevas ideas, donde tenemos conocimiento nuevo, donde se cuestionan cosas nuevas, ¿no? Ahora, la historia tiene varias aristas. Si bien el evento tocó dos puntos importantes, nosotros como medio de comunicación tenemos que dar la otra cara, justamente la que hablábamos. Todo salió del lado, digamos, tranquilo. El lado oscuro, pues se tiene que tocar de todos modos. Es nuestra chamba y se tiene que saber. Justamente por eso la historia se cuenta así. Tiene que verse lo bueno y lo malo de cada acontecimiento histórico. Exactamente. Para que se pueda entender. Estamos en tiempos puntos, pues estamos en tiempos distintos. Ahora, Lilia, yo jamás dije eso, Lilia. Ahí sí, aguas. Yo jamás dije eso. Dice Lilia, deja de desviar el punto. Lucio no violó a nadie, el gobernador sí lo hizo. Lilia, yo jamás dije que Lucio había violado a alguien. No pongan palabras en mi boca que no dije, Lilia. Y muchas personas tristemente escuchan solo lo que quieren. Y eso deriva, por ejemplo, en el análisis inicial que hacían en el asunto del discurso del general Luis Crescencio Sandoval, que solamente porque regresan en el tiempo y vean los comentarios que hacían antes de la explicación de César Gutiérrez Priego versus los comentarios que hacen después, las mismas personas. Ese es el problema, que a veces solamente escuchan lo que quieren. Yo jamás dije eso, Lilia. De hecho, hice énfasis muy claro, en por qué lo estaba mencionando. Y les puse el comentario ahí abajito de por qué lo puse. No piensen, no piensen en varias cosas. Y miren, acá dice Juan Carlos, ¿no? Qué bueno que tenemos este debate, pero bien dice Juan Carlos, qué mal te ves atacando a alguien que ya fue satanizado por el gobierno. ¿Cuándo lo ataqué? Yo jamás, otro, Juan Carlos, jamás lo ataqué. Mira, la verdad, miren, si suena como ataque, pues miren, ya es interpretación. Esa ya es su interpretación. O sea, yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que ustedes interpretan. Y dice Lilia, no dije que tú lo hicieras, estoy expresando mi postura. Ah, bueno, entonces mi postura es, porque yo en ningún momento dije que Lucio violara a alguien. De hecho, dije a respuesta, y se lo vuelvo a poner para evitar la confusión. Tony 3 nos comenta, ¿quiénes podrían entrar? ¿Solo la comisión o también reporteros? Perdón, ese comentario ya, aquí está. ¿Me podrías explicar si el maestro Lucio lo mataron o se suicidó? Si la esposa o concubina tenía 14 años, Lucio cometió delito al embarazarla. Me llamó la atención esos puntos. Por eso lo comenté a todas las personas que están diciendo, ese no es el punto. Bueno, gracias Tony 3, porque me metiste en un problema, no es cierto. Porque es evidente que existen esas posturas, claro. Ahora, imagínense qué va a pasar. Ustedes porque tienen el contexto histórico, pero muchos jóvenes no. Las nuevas generaciones, los que son más chicos que yo, nosotros que estamos refrescando nuestra historia en estos tiempos, imagínense los más jóvenes, cuando escuchan oigan, pero ¿cómo que su mamá tenía 14 años y ella tenía 2 meses? O sea, ¿cómo? Por supuesto que les brinca.
Por supuesto que les brinca. Digo, normalmente pensamos solamente en lo que nosotros conocemos y nos estancamos ahí. Pensemos en que hay nuevas generaciones que por supuesto les brinca esta información y que dicen, no sé cómo, pero eso que no es un delito. Por supuesto que les brinca. Por eso reafirmo lo que dije en su momento. Sí, eso era algo que se daba mucho en la época, con muchas familias. Mi abuela materna tenía 15 años y mi abuelo 33, ¿no? Cuando se conocieron. Por supuesto que sé de lo que hablo. Mi abuela tuvo 13 hijos, ¿no? Claro que sé de lo que hablo y no estoy satanizando a mi abuelo. Le dije, eso es algo que se daba mucho en aquella época, pero incluso en la actualidad, para los que dicen que los que no les gusta escuchar, en la actualidad todavía se da y es un delito lo que ocurre en la actualidad, porque en la actualidad se llama delito de estupro. Incluso en la actualidad algunas comunidades indígenas como la Sierra de Guerrero, de donde era originario Lucio Cabañas, en las montañas de Guerrero, lo justifican diciendo que por usos y costumbres. Eso es lo que dije. Espero que ya lo hayamos entendido y lo hayamos aclarado, porque evidentemente ni estoy atacando a Lucio Cabañas, porque dije más de una ocasión que la lucha de Lucio Cabañas es la lucha de Lucio Cabañas. Y es histórica la lucha de Lucio Cabañas. Pero hay personas a las que les brinca esto porque traen el contexto de lo que hoy ocurre con una relación de esta diferencia, no de lo que ocurría hace varios años. Estamos hablando que esto ocurría en la década de los 70. Delitos que ocurrieron entre 1963 y 1990 fue justamente la represión hacia un Lucio Cabañas, donde fue tan incómodo para el poder que el señor, para no darles el gusto, se suicida. Y después llega el militar y le da el tiro de gracia para decir, y yo me lo chingué. Ese es el contexto histórico. No lo confundan. Solo le actualizo a la gente que tiene estas dudas, porque por supuesto piensen en las nuevas generaciones a las que les brincaría. Punto cerrado. Y si alguien lo interpreta de forma distinta, ya es su responsabilidad de interpretarlo a su manera. Y qué bonito que tengamos el debate, porque me dan oportunidad de reafirmar lo que acabo de decir de una mejor manera por si no se entendió. ¿Todos bien? ¿Todo bien, señor productor? Sí. Todo bien, muy bien. Clarísimo. Sigamos con otra información. Ya abordamos al 100% el tema de los militares de este evento que, repito, como al inicio, es histórico. Es un evento histórico porque jamás en mi vida me habría imaginado que las Fuerzas Armadas abrieran las puertas de par en par para decir, pásenle civiles, aquí están los documentos, llévatelo. Ahora, vamos a ver el trabajo de la comisión y eso es importante porque yo no creo que sea algo tan sencillo. Miren, la voluntad del general Luis Crescencio Sandoval queda completamente clara. Es la voluntad de cooperar con un gobierno que por supuesto quiere que se acceda a la justicia, que por supuesto quiere que se esclarezcan los hechos y que al menos quiere que se aclaren. Pero no sé si la voluntad de todos los militares que estén allá adentro sea la misma. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver en qué grado están los expedientes. Vamos a ver con qué trabas, con qué retos, con qué desafíos se topa la comisión que va a acceder a la justicia, porque respondo también a la pregunta de Tony, ellos son los que van a poder entrar, solamente ellos, las víctimas, nada más, ellos son los que van a poder entrar. Los periodistas no, a menos que sea un evento público como este, solamente podremos entrar bajo ese contexto, y nadie más, evidentemente el presidente, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y los militares. Solamente el permiso está para los de la comisión y para las víctimas cuando se les requiera. Así es como va a funcionar. Las víctimas, los militares implicados, los que estén vivos, son los que van a poder estar allá, son a los que van a citar, son con los que van a hablar, para que se recorra todo el lugar y que se haga una recopilación de los hechos, regresar en el tiempo, que imagínense lo doloroso que es, regresar en el tiempo, acordarte de lo que viviste mientras ahí te torturaba el Estado. ¿Por qué era el Estado? El ejército es el Estado. O sea, el ejército, miren, lo voy a decir de la mejor manera porque no tan así. El ejército es el brazo fuerte del Estado. El ejército es el brazo fuerte, es el brazo armado del Estado. Entonces, el Estado, que es a lo que siempre se remite el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado lo que hace es o utilizas a las Fuerzas Armadas para resguardar a la población o las utilizas a tu conveniencia. Por eso es que lo que decía el abogado César Gutiérrez Pirego es muy cierto. Ellos, estaban ahí, estos militares estaban para desaparecer, torturar, mutilar, encarcelar a todos los que fueran incómodos para el poder.
me refiero a los presidentes de esa época, a los gobernantes de esa época, que eran los que violaban, eran los que torturaban, eran los que ordenaban los asesinatos y los secuestros. Los secuestros y los asesinatos estaban ordenados por los presidentes y por los gobernadores. ¿Y a dónde paraban? Justamente paraban a este campo militar número 1. Por eso es histórico que se abran las puertas de par en par para este campo militar número 1. Es importante porque es regresar en el tiempo a un doloroso momento de la historia en donde lamentablemente, ocurrieron hechos atroces de los que han pasado los años y hoy no se sabe. Han pasado más de 40 años, y no se sabe qué es lo que, no se sabe a ciencia cierta lo que pasó. O sea, hay rumores, hay leyendas urbanas, hay historias, hay secretos a voces, hay suposiciones, nos imaginamos cosas, pero no hay certezas. Eso es lo que falta, certezas. El caso de Lucio Cabañas, sí, saben que se asesinó, saben que se suicidó y saben que le dieron el tiro de gracia. Pero, ¿y qué más? No se puede quedar solo ahí de, sí, ¿por qué después de eso entonces van con la mamá, una jovencita de 14 años y con una bebé de 2 meses y se ensañan con quienes no debían nada, a sabiendas de que Lucio Cabañas ya estaba muerto y que lo sabían? Por supuesto que ese es un tema histórico que vamos a abordar más adelante con nuestros jóvenes, porque creo que también tienen mucho que aportar, sobre todo siendo jóvenes en este contexto de refrescar la memoria, tener una memoria histórica, porque eso vaya que hace falta, una memoria histórica. Mira mamá, mira, échate, pero ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.